Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora en que puedas hacerme el favor de ver y analizar este video, el cual es la segunda parte de la continuación sobre los hechos aberrantes, abominables y terroríficos del lamentable fallecimiento de mi hermana Lidia Arroyo Martínez. Deseo puntualizar nuevamente exponiendo que no tengo nada en contra de los excelentes servidores públicos que entregan más del 100% día a día. Aquellos funcionarios públicos que poseen una conciencia integral, una moral y desarrollo ético intachables, imparcialidad, honestidad, buena fe, eficientes con respecto a los derechos humanos y profesionales. Esta probable negligencia médica involucra a 4 instituciones médicas, las cuales son IMSS Clínica 2 de Irapuato, Guanajuato, Hospital Médica Insurgentes de la ciudad de Irapuato, Hospital Aranda de la Parra de la ciudad de León e IMSS T1 de alta especialidad de la ciudad de León, Guanajuato. Además de la basofia de investigación realizada por parte de la agente del Ministerio Público del Fuero Común, licenciada Juliana Janet Morales Chowell, y la horrenda representación por parte del licenciado Martín Arturo Negrete Chávez, de quien contraté los servicios para este horrendo caso. Interpuse una querella en la Subprocuraduría de Justicia de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, la cual se turnó a la Agencia Investigadora 1 con número de carpeta de investigación 25471 del 2014, en contra de todas las instituciones y sus médicos y o quien resulte responsable el día 2 de septiembre del 2014. Nuevamente, además de contratar los servicios de un abogado de nombre Martín Arturo Negrete Chávez, con cédula profesional número 3388413, con la finalidad de que me auxiliara en caso de que se presentaran omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. La investigación inició muy bien por parte de la agente del Ministerio Público del Fuero Común, licenciada Juliana Janet Morales Chowell, con quien sostuve mi primera entrevista el día 5 de septiembre del 2014 a las 9:30 horas aproximadamente en la Agencia de Investigación 1, en donde en el acta de ampliación de entrevista de testigo le entregué varios documentales sobre la probable negligencia médica que culminó con la muerte de mi hermana. Antes de retirarme, la agente del Ministerio Público me reiteró que iba a realizar una investigación de respeto a los derechos humanos, con objetividad, imparcialidad, profesionalismo, celeridad, eficiencia y eficacia, por lo que quedé muy impresionado, atónito, estupefacto y feliz de que se iba a realizar una gran investigación para la búsqueda de justicia del fallecimiento de mi hermana. Empero, todo lo anterior sería una vil total mentira. Me explico. De acuerdo a los oficios de las copias autenticadas por parte del Ministerio Público que poseo, se giraron 3 oficios con fecha de 2 de septiembre del 2014, dirigidos a los directores de la Clínica Aranda de la Parra, IMSS T1 de alta especialidad de la ciudad de León e IMSS Clínica 2 de Irapuato, en donde se les solicitaba copias de los expedientes médicos de cada institución a nombre de la ciudadana Lidia Arroyo Martínez, indicando las fechas de cuando acudió y o permaneció hospitalizada, haciendo de su conocimiento que tienen 3 días hábiles a la recepción del presente oficio, debiendo rendir dicha copia del expediente clínico. En caso omiso, se le aplicará una multa de 50 días de salario mínimo general diario vigente en el Estado. Lo anterior con fundamento en el artículo 41, inciso B, de la Ley del Proceso Penal vigente en el Estado. El primer hospital en entregar las copias certificadas fue el Hospital Aranda de la Parra a los 8 días del mes de septiembre. El segundo hospital en entregar las copias del expediente médico fue el Hospital Médica Insurgentes a los 7 días del mes de octubre del 2014, un mes más tarde, pero finalmente las entregaron. Y en donde se me ocultaron estas copias hasta el mes de noviembre del 2014. Se me indicaba, tanto por parte de la agente del Ministerio Público y mi abogado, que ya se encontraban esos 2 expedientes dentro de la carpeta de investigación. Ahora veamos lo que contestaron el IMSS de Irapuato y el de León. Se gira nuevo oficio con fecha 19
noviembre del 2014, 2 meses después del anterior oficio, al director del IMSS Clínica 2 de Irapuato, Guanajuato, solicitando copias del expediente médico de la ciudadana Lidia Arroyo Martínez, quien cuenta con número de seguridad social 5198750310. En su contestación anterior, y que no tengo copia, ya que no aparece dentro de las copias autenticadas por parte de la gente del Ministerio Público del Fuero Común, que seguramente me las escondieron, le manifiestan, según me comentó la gente del Ministerio Público vía telefónica, que necesitaba el número de seguridad social. No entiendo por qué no puso la licenciada de la agente del Ministerio Público, Juliana Janet Morales Chowell, el número de seguridad social de mi hermana desde el primer oficio, si ya conoce a los servidores públicos del IMSS que se valen de un mínimo error para refutar las solicitudes a través de los oficios, sin importarles que provengan inclusive de la Subprocuraduría y o Procuraduría de Justicia. Se gira nuevo oficio al IMSS T1 de alta especialidad de León por no haber proporcionado respuesta al oficio anterior, con fecha 19 de noviembre del 2014, 2 meses después del anterior oficio, dirigido nuevamente al director del IMSS T1 de alta especialidad de la ciudad de León, Guanajuato. El IMSS T1 de alta especialidad de León es el único que responde nuevamente con fecha 4 de septiembre del 2014, manifestando de igual forma que es necesario que se le proporcione el número de seguridad social de la ciudadana Lidia Arroyo Martínez para atender la petición de entregar las copias certificadas. Preguntas: ¿por qué la gente del Ministerio Público del Fuero Común, licenciada Juliana Janet Morales Chowell, no proporcionó el número de seguridad social para que no tuvieran excusa de no entregar las copias certificadas otra vez? ¿Está esta licenciada calificada para realizar su trabajo? ¿Es ella parte del juego de las instituciones médicas del IMSS? ¿No le importan las burlas por parte de las instituciones médicas al mencionarle con guante blanco que no puede elaborar ni siquiera un oficio con todos los elementos necesarios para evitar tales respuestas que están amparadas según derecho? Pero la burla, el sarcasmo, la ironía, después del último oficio, en donde le envía la agente del Ministerio Público, licenciada Juliana Janet Morales Chowell, al director del IMSS T1 de León, el número de seguridad social de la ciudadana Lidia Arroyo Martínez, a través del oficio, fue la respuesta de la institución médica, en donde indica que en atención a la solicitud hecha a través del oficio al rubro citado, le señalo que no se encontraron antecedentes ni físicos ni electrónicos en este hospital a nombre de la ciudadana Lidia Arroyo Martínez, a través de su jefe jurídico contencioso, licenciado Edgar Alfonso Morales Rea, cuando fue que en este hospital mi hermana pasó hospitalizada desde el 24 de marzo del 2014 hasta el 6 de junio del 2014, día en que ocurrió su deceso. Además que la agente del Ministerio Público del Fuero Común, licenciada Juliana Janet Morales Chowell, posee documentales que obran en la carpeta de investigación 25471 del 2014, como son el resumen clínico elaborado por el neurólogo Irving Salas Gutiérrez el día 31 de marzo del 2014, constancia por parte de Trabajo Médico Social elaborado el 4 de abril del 2014 y certificado de defunción del 6 de junio en que murió mi hermana. Todos estos documentos expedidos en el IMSS T1 de alta especialidad de la ciudad de León, Guanajuato. Pero para continuar la burla hacia mi persona y la muerte de mi hermana, la agente del Ministerio Público, licenciada Juliana Janet Morales Chowell, me indica que les enviará otro exhorto para que nos hagan el favor de proporcionarnos los expedientes del IMSS de Irapuato y T1 de alta especialidad de León. Y la pregunta que todos me hacen: ¿y tu abogado, el licenciado Martín Arturo Negrete Chávez, con cédula profesional número 3388413, qué está haciendo? A lo que yo le respondía: la verdad no sé. Cuando yo le preguntaba a él que por qué no había promovido ni un solo escrito de inconformidad, me respondía que no nos desesperáramos, que pronto la gente del Ministerio Público obtendría los expedientes restantes. Vaya forma ardua de trabajar por la cantidad monetaria que había cobrado. Todo lo mencionado anteriormente provocó que me diera cuenta de la ineficiente actuación, falta de interés, falta de ética, moral y profesionalismo por parte de la gente del Ministerio Público, licenciada Juliana Janet Morales Chowell, para dirigir esta delicada investigación, por lo que tuve que presentarme en las oficinas de la Casa Ciudadana
como me lo había indicado el señor gobernador Miguel Márquez Márquez, cuando le pedí su auxilio el día 11 de noviembre de 2014, al inaugurar la Expo Agroalimentaria en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, reiterándome al inicio que lo abordé personalmente y al término de esta, que los funcionarios de la Casa Ciudadana me iban a auxiliar en este tan delicado asunto. Luego entonces me presento el día martes 13 de enero del 2015 en la Casa Ciudadana con el licenciado. Omitiré sus nombres, ya que fueron los únicos que me auxiliaron en esta basofia de investigación. Ya que el día lunes 12 de enero del 2015 había sostenido una conversación telefónica con el licenciado Germán Cervantes Vega, quien funge como coordinador de ayudas culturales y sociales en la Casa Ciudadana, y a quien conocí el día 11 de noviembre al exponerle mis asuntos al señor gobernador. Esto es, él era el secretario del señor gobernador durante ese preciso día, y que posterior a escuchar mi situación, me canalizó con estos dos funcionarios, a quienes les expliqué todo lo acaecido en este calvario, la falta de ética, moral y profesionalismo, insisto una vez más, por parte de la gente del Ministerio Público, licenciada Juliana Janet Morales Chowell, para dar seguimiento a una investigación de carácter profesional sobre la horrenda muerte de mi hermana y la ineficaz e ineficiente labor de adquirir los expedientes del IMSS de Irapuato y de León. Inmediatamente los funcionarios de la Casa Ciudadana, tras escucharme, se dan cuenta de mi gigantesca molestia, coraje, impotencia y desesperación, por lo que me canalizan en primera instancia con Blanca Covarrubias, vía telefónica, quien se encuentra en el despacho del Procurador General de Justicia, ciudadano licenciado Carlos Amarripa Aguirre, para poder ver si me pudiera concertar una cita y él ayudarme a resolver mi delicada, desgarrante y desesperada situación. El señor subprocurador se encontraba ocupado, por lo que me canalizan ese mismo día con el ciudadano licenciado Jesús Arteaga Quevedo, a quien una vez más le hago mis planteamientos sobre la falta de profesionalismo, ineficacia e ineficiente desempeño por parte de la gente del Ministerio Público, licenciada Juliana Janet Morales Chowell. Me responde que algunas veces la falta de experiencia y muchas otras cosas por parte de funcionarios han desencadenado esta clase de acontecimientos, por lo que accede a concertarme una cita con la ciudadana licenciada Laura Edith Ortega Pérez, directora de las carpetas de investigación en la Subprocuraduría de Justicia de Irapuato, para exponerle toda mi desesperante, indignante, irritante e insoportable situación. Al momento de marcarle vía telefónica y hacer la cita, el licenciado Jesús Arteaga Quevedo, la licenciada Laura Edith Ortega Pérez, se encontraba en una junta, por lo que la secretaria se comprometió a comentarle tan pronto se desocupara para que me diera una cita vía telefónica ese mismo día o el día siguiente. Posterior a terminar la entrevista con el licenciado Jesús Arteaga Quevedo, me explicó sobre las representaciones gratuitas en materia civil, ya que fui estafado por el licenciado Martín Arturo Negrete Chávez con número de cédula profesional 33843, que contraté para que me auxiliara a fin de evitar que ocurriera todo esto que acabo de exponer y explicar, y no lo hizo, viéndome en la enorme necesidad de obtener ayuda de manera civil a través de la instancia gubernamental, tras haber tenido que resolver las cosas de manera personal y no con la ayuda del abogado que había contratado con este fin. Al dirigirme a la dirección que me proporciona el licenciado Jesús Arteaga Quevedo, de pronto recibo una llamada por parte de la secretaria de la licenciada Laura Edith Ortega Pérez para concretarme una cita ese mismo día en cuanto regresase de Guanajuato, a lo que respondo que este día no puedo, ya que aún deseaba ir a entrevistarme con el encargado de las representaciones en materia civil de Guanajuato y preguntarle los requisitos para ser atendido en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. A lo que me responde la secretaria que me marca en un momento para darme otra cita otro día. Llama a la secretaria 10 minutos después aproximadamente y me comenta que la licenciada Laura Edith Ortega Pérez me puede recibir el día de mañana, 14 de enero del 2015 a las 10 en punto. A lo que contesto que está perfecto, que ahí estaré puntualmente. Al día siguiente, 14 de enero del 2015, me presento con la licenciada Laura Edith Ortega Pérez a las 10 de la mañana, a quien le reitero y explico una vez más mi desesperante, indignante, irritante e insoportable situación, respondiéndome que a más tardar el día viernes 16 de enero del 2015 me tendrá los expedientes faltantes,
que ella me llama ese día para que vaya a obtener las copias autenticadas y de esta manera poder concluir mi resumen de manera fundamentada y basada en evidencia científica de los acontecimientos que llevaron al fallecimiento de mi hermana por la negligente y mala praxis médica de las diversas instituciones. Entregárselo a la gente del Ministerio Público para que ésta a su vez lo envíe a la médico perito que me asignen y pueda realizar otro dictamen a favor o en contra. Me quedo incrédulo, sorprendido, estupefacto y anonadado con tal respuesta. Empero, le agradezco a la licenciada Lauredit Ortega Pérez por tan amable recibimiento y solución a mi calvario. Me despido de ella y me retiro de las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia. Llega y pasa el viernes 16 de enero del 2015 y no recibo llamada por parte de la licenciada Lauredit Ortega Pérez para comentarme que ya tiene los expedientes médicos para que pueda pasar por las copias. Pensé ese día que era muy hermoso para ser realidad, por lo que el día lunes 19 de enero del 2015 me dirijo una vez más a Guanajuato y ahora sí interponer una queja en contra de las autoridades de la Subprocuraduría que me traen con promesas falsas de resolución de mi importante y delicado caso. Estando en las instalaciones de la Procuraduría, pido una vez más tener una orientación con el licenciado Jesús Arteaga Quevedo, y me comenta una de las asistentes de la oficina de orientación que se encuentra de vacaciones, que seré atendido por el médico perito Joel Lara. Una vez en las oficinas, o más bien dicho en la oficina del médico perito Joel Lara, le explico todo lo acontecido desde el día que interpuse la demanda, la forma de dar seguimiento a la investigación y la postura de no haber recibido la llamada de la licenciada Lauredit Ortega Pérez. Tuvimos una larga plática sobre cada uno de los acontecimientos ocurridos. Finalmente, él decide marcarle a la licenciada Lauredit Ortega Pérez para preguntarle qué había pasado con los expedientes del IMSS, replicando la licenciada Lauredit Ortega Pérez que ya se encontraban ahí desde el viernes, lo cual no creí, pero para no tener más roces con los funcionarios, ya no comenté nada. Lo bueno era que los expedientes ya estaban en la Subprocuraduría de Irapuato. Después de la amable y servicial atención por parte del médico perito Joel Lara, me retiro de las oficinas de la de la Procuraduría de Guanajuato. Señor Gobernador Miguel Márquez Márquez, por favor, ya exíjales a todos los servidores públicos de las diferentes instituciones que se dediquen a realizar su trabajo, de acuerdo a como lo dicta nuestra Carta Magna, Constitución Política del Estado de Guanajuato, códigos, leyes orgánicas, Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, y reglamentos internos correspondientes para cada institución. Si estos servidores públicos no desean desempeñar su trabajo de acorde a lo previamente expuesto, la puerta está bastante amplia para que dejen sus puestos y permitan que a otros ciudadanos más capaces, con ética, sin doble moral, imparciales, con respeto a los derechos humanos, de buena fe, eficaces, eficientes y profesionales, puedan ocupar dichos cargos. Muchísimas gracias por escucharme.